Sí, 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 sí. Llevo meses, años, diciendo que me gustaría ver más relojes dorados de marcas independientes. Por alguna razón nadie hace relojes dorados. Y por fin, el día de hoy, Spinnaker nos trae una opción en dorado, no es la única. Pero no solo eso, sino en una edición especial de un reloj de buceo esqueletizado. ¿Están listos para verlo? Desempaquetado en 3, 2, 1. Y este es el Croft Midsize Skeleton, una edición limitada a 600 piezas de cada una de sus 4 variaciones, las cuales pueden ver aquí. Tenemos la clásica en acero inoxidable con detalles en negro, una de acero inoxidable y un bisel de oro rosado. Esta versión en dorado con detalles negro y una versión completamente negra. Un diver de buceo con mucho estilo que me habían platicado de él hace meses y había estado esperando con ansias, además de que hace mucho que no veíamos un Spinnaker aquí en el canal. Por lo que este diver con un calibre esqueletizado de Seiko y con todas las especificaciones de un diver profesional y el tamaño más clásico de un reloj de buceo, 40 milímetros. El día de hoy les voy a platicar de este reloj a detalle, lo vamos a ver de cerca, incluyendo ese bisel de carbono forjado que viene a ser la cereza de este dorado pastel. Así es que no se vayan a ningún lado, vemos la introducción y empezamos. Este reloj tiene la referencia SP5095, tiene un movimiento automático NH70 de Seiko, una resistencia al agua de 15 bar o 150 metros. El cristal es de zafiro. Las dimensiones del reloj: 40 milímetros de ancho, 48 milímetros de altura y 14.6 milímetros de grosor. La distancia entre asas o el ancho del brazalete es de 20 milímetros. El peso del reloj: 160 gramos. Y el precio del reloj: $371 después del descuento que está ofreciendo Spinnaker. El precio de lista: $495. Para que les avisen cuando el reloj salga a la venta y puedan aprovechar de ese 25% de descuento, pasan a reloj.ro/SP esqueleto. Como dije, el reloj está limitado a 600 piezas por cada una de sus 4 variaciones. Y más que hablarme eso de una estrategia así como de ediciones limitadas o de querer incrementar el valor percibido de las piezas, me habla de la gran ventaja que tenemos hoy y que tienen las marcas de relojes en cuanto a producción, ¿no? A la fabricación de estas piezas, que se pueden dar el lujo de crear modelos específicos con tiradas relativamente pequeñas, y eso, por un lado, los hace a lo mejor más atractivos para nosotros los clientes. Por otro, elimina riesgo. No tienen que invertir a lo mejor grandísimas cantidades en maquinaria o en moldes, sino que todo es adaptable a diferentes diseños. Y eso nos da marcas como Spinnaker, que parte de lo que me gusta mucho de ellos es la gran variedad de relojes que tienen. Muchísimos diseños, todos con mucho carácter, se dan la libertad de jugar mucho con diseño y eso es increíblemente divertido, ¿no? No a todos nos van a gustar todos los relojes, pero lo que sí es que nunca deja de haber relojes nuevos, distintos, curiosos. Y bueno, en particular, en lo que se trata de Spinnaker, pues todos relojes de buceo, ¿no? Que para quienes somos fanáticos de este estilo de relojes, pues, ¿qué más queremos? Este Spinnaker Croft Midsize Skeleton, un nombre demasiado largo, es un reloj con muchísimo carácter, con excelente resistencia. Y bueno, con la característica de ser un reloj esqueletizado, ¿no? Que no es común verlos en general y menos creo yo en relojes de buceo. ¿Por qué es eso? Porque los relojes esqueletizados tienden a complicar el tema de la lectura, ¿no? Y en un reloj de buceo la legibilidad es de las cosas más importantes. Normalmente son relojes formales los que vamos a encontrar con esferas esqueletizadas. ¿Por qué? Porque en los relojes formales a lo mejor es un poco menos importante la legibilidad y toma más importancia cuestiones como el estilo, la artesanía de los relojes, todo ese carácter y
y encanto que tiene el lado mecánico de los relojes tradicionales. En los relojes de buceo no es el caso, como dije, por temas de legibilidad, pero creo que este Spinnaker lo hace bien en el sentido de que, a pesar de que es un reloj esqueletizado, mantiene buena legibilidad, y eso lo han hecho utilizando un cristal ahumado entre el mecanismo y bueno, el cristal exterior, que es de zafiro, ¿no? Entonces eso hace un poco más opaco al mecanismo y nos permite seguir leyendo efectivamente la información que tenemos sobre este reloj. Además, normalmente yo diría que un reloj esqueletizado solo debe ser esqueletizado cuando tiene algo que presumir, es decir, un mecanismo decorado, un mecanismo hecho a mano o decorado a mano, algo con mucha fineza, con mucha refinación, lo cual no es el caso con el calibre de este reloj, ¿no? Que es un calibre Seiko NH70, pero al poner ese cristal ahumado, opacarlo, mantiene ese look mecánico, o sea, podemos ver esos engranes, podemos ver ahí el volante en movimiento si ponemos atención, sin darle demasiado enfoque a ese calibre, ¿no? Y de hecho creo que funciona bien para un reloj de buceo. ¿Por qué? Porque esas sutiles placas que tenemos ahí en el fondo, opacadas, pues aumentan esa percepción de un reloj herramienta, ¿no? Esos engranes, esos cortes, esas placas metálicas, el volante, los rubíes, todo eso acentúa el lado herramienta de un reloj de buceo. Entonces creo que es un diseño que pudo caer en lo no legible o en lo poco legible, que ya hemos visto algunos relojes esqueletizados así por aquí, pero que con ese cristal ahumado evita esa trampa y además hasta funciona como un detalle en un reloj que comunica fortaleza, que comunica ese aspecto herramienta. Esta versión en particular me gustó mucho, lo he mencionado en videos recientes y es algo que he pensado desde hace años. ¿Por qué no más marcas hacen relojes dorados? No estoy hablando de relojes de oro, estoy hablando de relojes de color dorado. Si bien no son para todos, creo que hay un lugar para ellos. Y de todas las 4 opciones que tiene Spinnaker de este modelo, esta me parece la más atractiva por llamativa. Y la negra, la que es toda negra, me parece la más atractiva, así como en cuestión de herramienta, ¿no? Las otras dos son perfectamente funcionales y clásicas, pero genuinamente me dio mucho gusto ver un reloj dorado de una marca joven, de una marca relativamente pequeña. Creo que hacen falta más y me gustaría ver más versiones de relojes dorados de todas las marcas que vemos aquí en el canal. Como dije, no son para todos los días, pero me encantan los relojes dorados y creo que acentúan muchos atuendos de manera muy eficiente. Creo que pueden ser muy clásicos, creo que pueden ser elegantes, pero también como creo que pueden ser muy divertidos y muy juveniles. El calibre de este reloj es un Seiko NH70, que básicamente es la línea NH de Seiko. El 70 simplemente es esta versión esqueletizada de esos calibres. Es un calibre de 21.600 alternancias por hora, 6 pasos por segundo, con 24 rubíes, 40 horas de reserva de energía y por supuesto es hackeable. Claramente no tiene fechador, los relojes esqueletizados no tienen fechador, porque si lo tuvieran, pues lo único que veríamos sería el disco de las fechas, ¿no? Entonces, una sola posición abierta para ajustar la hora y en la posición 0 para darle cuerda a ese calibre. La corona, por supuesto, es enroscable para mantener la resistencia al agua de un reloj de buceo, que en el caso de este es de 150 metros, lo cual es el mínimo que necesita un reloj para calificarse como reloj de buceo. Y más interesante aún me resulta ese inserto del bisel, que es de carbono forjado. El carbono forjado básicamente es un compuesto de fibra de carbono y bueno, eso tendría la ventaja de la ligereza, aunque es imperceptible en una pieza tan pequeña. Lo que sí es que es muy resistente a las rayaduras y a las quebraduras. Entonces, bien, creo que no había visto hasta el día de hoy ningún reloj aquí en el canal con un inserto de bisel de carbono. No estoy seguro, pero creo que es el primero. Los marcadores sobre el bisel están grabados
Y bueno, tienen por supuesto Superluminova con el punto cero, con el triángulo en rojo ahí perfectamente bien resaltado. Sobre la esfera tenemos ese cristal ahumado que opaca el calibre. A las 12 tenemos Spinnaker en dorado aplicado. En la parte de abajo tenemos automático y la resistencia al agua en rojo. A las 6 tenemos edición limitada, como dije, 600 piezas. Y tenemos una pieza aplicada con los índices también aplicados alrededor de esa esfera, ¿no? Lo cual los eleva, ayudando a la legibilidad. Y obviamente están todos enmarcados en ese tono dorado, así como las manecillas. Y bueno, tenemos ahí un carril de segundos y minutos y fracciones de ellos alrededor. El reloj es completamente de acero inoxidable, claramente con un chapado de color dorado. El brazalete completamente sólido, incluyendo los eslabones finales, un cierre maquinado maravilloso con pulsadores de seguridad y un segundo seguro que está grabado ahí con Spinnaker. Y tiene también una extensión de buceo aquí, la cual no es demasiado larga, y eso me gusta porque la hace funcional en el día a día, no sobre un traje de buceo estrictamente. Y por la parte de atrás podemos ver ahí una tapa de exhibición que tiene ahí toda la información del reloj. Dice acero inoxidable, resistencia al agua 150 metros, edición limitada, el número de la edición. Este es un 00 de 600 porque es una muestra, y movimiento automático. Detrás de ese cristal pues podemos ver ahí el calibre de Seiko con ese rotor personalizado de Spinnaker. Como dije, hace mucho que no veíamos un Spinnaker aquí en el canal, entonces no sé cómo han cambiado sus mecanismos de los biseles giratorios, pero este es fantástico. Crujiente, claro, definido y que se alinea perfectamente, lo cual no siempre fue el caso con todos sus relojes, pero como dije, hace mucho que no veía uno, entonces a lo mejor es uno de los cambios que han hecho a todas sus líneas de relojes. Excelente el mecanismo del bisel giratorio. Superluminova suiza en color C3, lo cual la hace perfectamente legible, brillante y duradera. Entonces, todo bien en ese sentido. Un reloj de buceo debe ser muy legible en la oscuridad, porque son las condiciones en las que se encuentran los buzos a grandes profundidades, y no decepciona. Sobre la muñeca, como dije, 40 milímetros es el tamaño de reloj de buceo clásico, lo cual lo hace muy versátil, lo hace también muy cómodo. Y en el caso de este reloj omiten los protectores de corona, lo cual me parece apropiado, lo hace un poco más refinado. No son una necesidad práctica, más que una cuestión de una característica de diseño de algunos relojes de buceo. El brazalete muy tradicional en su diseño, en su tamaño, 20 milímetros en la parte de las asas, lo cual se hace más angosto a 18 en la parte del broche. El reloj me parece increíblemente atractivo, me parece divertido, me parece llamativo. Es iguales partes casual diseño que herramienta y funcionalidad. Y bueno, como un reloj de diario, a lo mejor no el dorado, pero una de las otras versiones, es perfectamente capaz. Acero inoxidable, zafiro, un calibre automático de Seiko, resistencia al agua de 150 metros y ese bisel de carbono, pues todos son materiales deseables y resistentes. Una consideración que diría yo que hay que tener con este reloj, pues es lo mismo que lo hace único, ¿no? Que es esa esfera esqueletizada. Eso es atractivo, eso es divertido, es interesante. Al mismo tiempo reduce la legibilidad. Como dije, creo que han aminorado ese efecto con el cristal ahumado, pero aún así es una consideración. No es un reloj tan claro como sería si tuviese una esfera mate plana de un solo color contrastado con el resto de los indicadores, ¿no? El precio de lista $495, aunque ahí en la página indican que hay un 25% de descuento para los que se inscriban y sean los primeros en comprarlo, lo cual deja el reloj en $371. No tengo nada que criticarle a ese precio. Fantásticos materiales como siempre, un diseño original, buena resistencia, nada más que pedirle a un reloj de buceo. El reloj estará próximamente a la venta, entonces pasen a reloj.ro/SP Esqueleto, de Spinnaker Esqueleto, para que
para que ahí pongan su dirección de correo, les avisan cuando salga a la venta y pueden aprovechar ese descuento si están buscando un reloj como este. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta reseña, espero que la hayan disfrutado. Yo he disfrutado mucho este reloj las últimas 2 semanas y definitivamente creo que es un reloj con el que me voy a quedar mucho tiempo. Es distinto al resto de mis relojes de buceo y para mí eso ya es una gran ventaja. Esto es todo por ahora. Como siempre, espero sus comentarios aquí abajo y nos vemos a la próxima.